damos comienzo a la última exposición de una serie que veníamos desarrollando sobre la Reforma Protestante. Esta es la quinta y la última que yo voy a desarrollar. Considero que esta es la más importante de todas, porque en todas las anteriores hemos visto por qué se originó la Reforma Protestante en el siglo XVI y sus precursores iniciaron mucho tiempo antes. Pero hoy vamos a estudiar la teología de la Reforma Protestante. Nosotros no somos protestantes, aunque hay muchos hermanos que dicen yo soy protestante. No, es un error. Nosotros somos cristianos evangélicos y quiero explicarte por qué. La Reforma Protestante fue un cisma, una división de la Iglesia Católica Romana a los protestantes. Nosotros, los cristianos evangélicos, nos hemos formado mucho después, pero tenemos un gran parecido en la mayoría de los puntos teológicos de los protestantes. Y hoy vamos a estudiar cinco columnas teológicas doctrinales del cristianismo protestante y el cristianismo evangélico. Nosotros hemos adoptado también que al final de cuentas son puntos fundamentales de la palabra de Dios. ¿Qué creemos nosotros? ¿Cuáles son nuestros puntos teológicos de apoyo? Deberíamos tener eso muy en claro, porque por ahí la gente nos pregunta, ¿ustedes en qué creen? Y si nosotros no tenemos muy sencillamente resumido en algunos puntos básicos, vamos a empezar a hablarle todo el día y no vamos a ser sintéticos. Entonces hoy vamos a ver las 5 solas, las 5 columnas. Después le voy a explicar por qué las 5 solas de la Reforma Protestante, que nosotros como cristianos evangélicos también hemos adoptado esas columnas, esas posiciones teológicas. Pero antes de empezar con esas 5 columnas o 5 solas, yo quiero hacer una brevísima síntesis de Martín Lutero. Martín Lutero es considerado como la figura preponderante que hizo la Reforma Protestante. Era un sacerdote católico, pero en realidad hubo muchos otros que iniciaron este movimiento de disconformidad con la Iglesia romana muchos siglos antes. Y es como que quedaron un poquito en el olvido los otros, pero la figura relevante, la que se destacó, fue la de Martín Lutero. Así que yo en un par de minutos quiero hacerte una síntesis y después entrar en las 5 posiciones o las 5 columnas o las 5 solas de la Reforma Protestante, que eso nos compete a nosotros. Es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros sostenemos, es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro. Antes de la Reforma Protestante, a los precursores eran los que estuvieron antes, que ya lo hemos estudiado, la Iglesia Católica Romana los condenó a casi todos, quemándolos vivos en la hoguera y con otros métodos de tortura criminal. Esto es fuerte decirlo, pero eso es real. Yo no estoy aquí cargando tintas ni agregando. No, eso es comprobado históricamente. En el siglo XVI fueron varios los reformadores que casi simultáneamente con Lutero aparecieron, por ejemplo, un tal Zwinglio en Suiza, Calvino en Francia, Knox en Escocia. Este reformador, Knox, fue muerto en la hoguera, quemado vivo en la hoguera. Pero la figura preponderante fue la de Martín Lutero en Alemania. Él empezó este gran mover en Alemania, pero se dispersó por toda Europa y por el mundo entero, que también fueron perseguidos por la Iglesia Católica Romana para matarlos. A Lutero lo persiguieron para darle muerte.
pero Dios lo protegió a él. Tuvo un amigo, un príncipe que lo ocultó en un castillo y así que ahí se salvó de morir también en la hoguera. Lutero nació en 1483. Comenzó a estudiar abogacía por una decisión impuesta por su papá. Sus padres eran campesinos, eran mineros, pero su papá quería que Martín estudiara abogacía y él comenzó a estudiar leyes. Pero cierta vez cayó un rayo a sus pies y se salvó de morir milagrosamente. Ellos eran todos católicos. Entonces, ante ese tremendo susto, dice Martín Lutero: Santa Ana, si me libras de morir, yo me voy a hacer sacerdote. Ana, o Santa Ana, era la mamá de María, la madre de Jesús. Bueno, en su catolicismo, él, en vez de clamar a Dios, en vez de clamar a Jesús, dijo: Santa Ana, si me socorres, yo voy a estudiar para sacerdote. Obviamente que su papá se enojó muchísimo porque él dejó la carrera de abogacía para ponerse a estudiar en un seminario. Entonces prometió y ingresó en un monasterio de los agustinos. Hay distintas órdenes, distintas órdenes que yo no la voy a describir ahora porque me va a consumir tiempo inútilmente. Él ingresó en la orden de los agustinos, que provenían de Agustín de Hipona, que fue un obispo católico de mucho tiempo antes. A los 24 años fue ordenado sacerdote. Martín Lutero, a los 24 años fue ordenado sacerdote. A los 27 años viajó a Roma por primera vez para descubrir el centro de su propia iglesia. Y en Roma, él consideraba que era la Santa Sede, como se decía, como se dice hasta ahora. Él descubrió una tremenda mundanalidad, falsedad, pecado, hipocresía. Se escandalizó Martín Lutero. Él no pensaba que eso había en su propia iglesia. No obstante, cuando él regresó a Alemania, a pesar de haberse indignado mucho, siguió estudiando teología y a los 29 años se recibió de doctor en teología. O sea que era un hombre estudiado, estudioso, conocedor de lo que pensaba y decía. Y allí ejerció la cátedra de teología bíblica. Cuando tenía 34 años se convirtió en la figura pública relevante al exponer en la catedral de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis o propuestas para que su propia iglesia se corrigiera. Él nunca tuvo la idea de hacer una división, sino que la iglesia romana recapacitara y se encauzara a lo que era el cristianismo bíblico de los primeros siglos. Así que allí comenzó a poner en la puerta para que se discutiera el tema. Lo que más le indignó a él fue la venta de indulgencias, que yo ya expliqué. No obstante, si no estuviste, hubo unos papas que inventaron la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio es que si vos morís y no morís en gracia de Dios, en vez de irte al infierno, te vas a un estado intermedio que se llama purgatorio, que no es bíblico. Y para que la iglesia romana le sacara a las personas del purgatorio, había que pagar mucho dinero que se llama las indulgencias. Y eso fue un fraude, porque quisieron juntar dinero para construir la Basílica de Roma, en el Vaticano. Así que cuando él descubrió todo eso, se indignó mucho. Ese fraude fue hecho por los papas Julio II y León X, como dije, para la construcción de la Basílica San Pedro en el Vaticano. Eso, por supuesto, se difundió. Se difundió mucho y rápidamente
lo que Lutero descubrió y comenzó a decir: eso es mentira, eso no es bíblico, eso está en contra de Dios. La salvación que Dios ofrece es gratis. A Jesucristo le costó su vida para ofrecernos gratuitamente el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. No hay que pagar, hay que arrepentirse y recibir a Cristo en el corazón. Yo creo que tenemos muy claro el tema. Determinaron entonces, cuando se difundió, cuando Lutero sacó a relucir las verdades, comenzaron a perseguirlo para darle muerte. Y lo excomulgaron, lo echaron de la iglesia cuando él tenía 38 años. 38 años. Lutero fue convocado ante el emperador Carlos V. Y uno se pregunta, ¿por qué no rindió cuenta ante las autoridades eclesiásticas? ¿Por qué tuvo que rendir cuenta ante un emperador que nada tenía que ver con la iglesia? Pero recordemos que Constantino ya había unido el Estado con la iglesia, y a partir de Constantino hay religión oficial. Te habrás preguntado, ¿por qué en Argentina hay religión oficial? Eso se remonta al año 313, cuando el emperador Constantino, por conveniencias políticas, unió el Estado con la iglesia, y a partir de ahí hay religión oficial. Bueno, ahí tenés la explicación. Entonces, Lutero fue convocado ante el emperador Carlos V en la Dieta de Worms, pidiéndosele que se retractara ante las autoridades seculares y eclesiásticas allí reunidos. Lutero se negó rotundamente, asegurando que para convencerlo a él tenían que probarle por las Escrituras, por la palabra de Dios, que él estaba equivocado. Si le comprobaban con la Biblia que él estaba equivocado, él iba a renunciar a todo lo que él había descubierto y a lo que estaba proponiendo. El emperador lo condenó, pero Federico el Sabio, ese es el príncipe que lo protegió, lo recluyó en su castillo de Wartburg para que no lo mataran. En ese tiempo que él estaba refugiado en ese castillo, aprovechó para traducir el Nuevo Testamento de las lenguas originales al alemán. Así que no usó mal su tiempo, estando prisionero, escondido, para que no lo mataran. Él tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán. A los 42 años contrajo matrimonio. Él decía que eso está mal, el celibato, que la Biblia dice que si uno quiere servir a Dios, uno quiere ser obispo, tiene que ser un hombre casado. Como dice la palabra de Dios, tiene que ser un hombre casado, que sepa cuidar bien su familia, y si no sabe cuidar su familia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que a los 42 años contrajo matrimonio con Catalina de Bora, una antigua monja que él le ayudó a escapar de un convento, que se convirtió en su eficaz colaboradora. Se casó legalmente, tuvo su matrimonio. Lutero tuvo con ella 3 hijas y 3 hijos. Una linda familia. Y falleció Martín Lutero en 1546 en Eisleben a los 63 años. Esa es la síntesis de Martín Lutero para que conozca. La nueva corriente religiosa iniciada por Lutero no solo se quedó en las 95 tesis, sino que se analizaron, se esquematizaron, y de ahí surgen las 5 columnas o 5 solas. Así que hoy vamos a lo nuestro, las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Por qué 5 solas? Porque en el catolicismo romano decían que uno, para ser salvo, sí, había que creer en Cristo, pero tenían que agregar ser católico. Si no eras católico, vos te ibas al infierno. Si vos no comprabas las indulgencias, era Cristo más las indulgencias. Era una cosa, era Cristo más esto, más otro, más otro, más otro. ¿Me explico, hermano? Entonces, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solamente podemos ir al cielo recibiendo a Cristo y siguiéndolo. Jesucristo lo declaró enfáticamente.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. También la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y tantos otros pasajes. Así que, ¿por qué las 5 solas? Bueno, porque la Biblia presenta 5 bases, columnas, para nosotros ser cristianos bíblicos. La primera es la sola scriptura. Sola scriptura. Está en latín, por supuesto. Quiere decir solo por la Escritura. Solo por la Escritura. ¿Y por qué decía eso? Bueno, porque los católicos habían agregado no solo la Biblia, sino las tradiciones. ¿Qué eran tradiciones? Creencias paganas, adoración de reliquias, rezos a los muertos, etcétera, 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 que ya hemos visto todo. Así que la primera es solo la Escritura. Según esta doctrina, la palabra de Dios es la que nos puede traer luz, entendimiento, para que nosotros conozcamos a Cristo y para que nosotros alcancemos la salvación del alma por gracia, gratuitamente. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Así que Jesús fue muy claro, declaró eso, por empezar. No obstante, en el comienzo de la iglesia cristiana, en la época de Pablo, se introducían en las iglesias muchos mentirosos, falsos profetas, y le decían, por ejemplo, los judaizantes, decían: ustedes tienen que creer en Cristo, pero también se tienen que circuncidar. Ustedes tienen que creer en Cristo, pero también tienen que guardar la ley mosaica dada por Moisés. ¿Me explico? Entonces, en una de las iglesias donde al comienzo mismo se introdujeron algunas herejías, fue en las iglesias de Galacia. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, Pablo dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Otra versión dice sea anatema, pero nosotros nos quedamos. ¿Qué quiere decir anatema? Quede bajo maldición, quiere decir. Como antes lo hemos dicho, dice Pablo, también ahora lo repito: si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Ese es el gran problema de muchos predicadores actuales. Quieren hablar de lo que la gente quiere escuchar, no de lo que Dios les quiere hablar. Entonces acumulan multitudes. No se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento, no se habla de santidad. Se habla de que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, que Dios va a hacer todo. ¿Y vos qué tenés que hacer? Nada. Vos sos receptivo, Dios te va a dar, y entonces hay supuestamente una gran unción, pero no hay base escritural. O sea que nosotros, los cristianos evangélicos, especialmente una línea que se llama neopentecostal en nuestros días. ¿Qué es el neopentecostalismo? Una degradación del verdadero pentecostalismo. Los neopentecostales aparecen ahora así como hongos. Se está llenando el mundo, Latinoamérica, de neopentecostales. Abundan nuevos apóstoles, nuevos profetas,
con nuevas revelaciones. Dios mío, la palabra de Dios fue toda la revelación que Dios quiso darle al ser humano. Pero ahora en el neopentecostalismo se están agregando nuevas revelaciones. Ustedes saben, figuran muy relevantes, muy populares. Yo no quiero hacer nombre ahora, pero si ustedes conocen la palabra de Dios, no se van a dejar embaucar muy fácilmente. Ya en la época de Pablo había esas cosas. En 2 Timoteo 3, 14 al 17, Pablo le dice a Timoteo: tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y acá nos preguntamos algo: ¿cuánto tiempo pasamos por día con la palabra de Dios? ¿La leemos? ¿La meditamos? ¿La estudiamos? ¿La memorizamos? ¿La practicamos? Por eso en este tiempo cualquier cristiano es arrastrado por falsas doctrinas, por falta de conocimiento bíblico. Y en la época de Lutero, antes de que él promueva sus 95 tesis, había la idea que el cristiano común y corriente no podía interpretar la Biblia. Tenía que interpretarle a la Iglesia romana y decirle: acá significa esto y esto y esto y esto. Y no le decía lo que significa, sino lo que a ellos les convenía. Pero la palabra de Dios dice, y Lutero lo proclamó, que el cristiano que ora a Dios tiene el mejor maestro para enseñarle la Biblia, que es el Espíritu Santo. Que Jesús dijo que cuando Él se fuera y viniera el Espíritu Santo, les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Jesús les había enseñado. Así que yo no sé cuánto tiempo pasás con la Biblia por día, pero si acaso alguno no está pasando tiempo, yo te ruego en el nombre del Señor que comiences a leer la palabra, que comiences a meditar en la palabra, que comiences a estudiar y a memorizar. Yo estoy casi todos los días aprendiendo textos bíblicos, que en los momentos cruciales de mi vida el Espíritu Santo me recuerda esos versículos, me fortalecen, me liberan, me bendicen y me ayudan a no cometer tantos errores. Así que solo la Escritura es una de las bases fundamentales para el cristianismo bíblico. En segundo lugar, sola fide. Sola fide. ¿Qué quiere decir? Solo por la fe. Solo por la fe. La propuesta de la Reforma Protestante decía, porque antes se decía, aparte de la fe hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Pero sin embargo, la Biblia no enseña eso. Enseña que solamente por ejercer fe en Dios, fe en Cristo, en su obra expiatoria en el Calvario, uno puede recibir el perdón de los pecados, la salvación del alma, la vida eterna. En Romanos 3:28 leemos: por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué querrá decir sin las obras de la ley? Ahora mismo, en nuestros días, hay una secta que todavía está viviendo bajo la ley. Y dice, no, aparte de creer en Cristo, tenés que guardar el sábado. Aparte de creer en Cristo, no tenés que comer carne de pez sin escama. Aparte de creer en Cristo, tenés que hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Los 10 mandamientos nunca fueron dados a la iglesia. Los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Alguien podría decirme, pero pastor,
En los 10 mandamientos dice, no matarás. Entonces nosotros estamos autorizados a matar. No, porque a partir de que el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros no tenemos esa idea de matar. No precisamos tener una ley escrita que nos prohíba. La ley de Dios está escrita en el corazón del verdadero cristiano y a vos ni se te ocurre matar a una persona. ¿Me explico, hermano? Dice, no adulterarás, dice en el Decálogo. Y a un verdadero cristiano no precisa tener una ley que le prohíba. Cuando a él se le cruza una tentación, dice, no. ¿Por qué? Porque Jesús vive en mí, porque el Espíritu Santo está en mí. Entonces conmigo no puede ocurrir ni fornicación, ni adulterio, ni mentira, etcétera, etcétera. O sea que nosotros de alguna manera cumplimos la ley, pero no porque haya un decálogo, sino porque fue escrito en nuestro corazón. La presencia del Espíritu en nuestra vida hace que nosotros querramos obedecer voluntariamente a Dios. No necesitamos estar bajo esa ley. En Efesios 2, 8 y 9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado, ¿y ahora qué dice? Por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don o regalo de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Algunas veces los cristianos evangélicos dicen, bueno, nosotros creemos en Jesús y punto. ¿Y en qué le está sirviendo al Señor? No, yo soy salvo por fe. No, nosotros tenemos que hacer buenas obras, pero no para salvarnos, sino por haber sido salvados por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque fuimos hechos, creados nuevamente en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8, 9 y 10. Entonces, no quiere decir que nosotros no debamos hacer buenas obras. Nosotros tenemos que hacer buenas obras, pero no para salvarnos, sino por gratitud de haber recibido el regalo más grande que a Dios le costó la vida de su Hijo Jesús. Nadie puede pagar para recibir un regalo de vivir en el cielo por la eternidad. Si Dios no nos regala y no nos da por gracia, no podemos alcanzar. Pero después que Dios nos perdona y nos regala la salvación, Él espera que le sirvamos y hagamos buenas obras por gratitud, no para salvarnos. ¿Se entiende, hermano? ¿Se está entendiendo bien? Muy bien. Vamos a la tercera sola. Sola gratia, que quiere decir solo por la gracia, solo por la gracia. Según esta doctrina, solamente la gracia de Dios es la que nos puede salvar. ¿Qué es gracia de Dios? Un regalo que no merecemos, un regalo inmerecido. Dios, por su amor y misericordia, a pesar de lo que somos, Él nos ofrece perdonarnos, nos ofrece salvarnos, nos ofrece justificarnos, nos ofrece el cielo. ¿Merecemos? No. Merecemos el castigo eterno. Pero por su gracia infinita, Él nos ofrece de regalo. Pero el hombre tiene la libertad de decir, no, yo tengo mi religión, o yo hago lo que quiero, o aceptar esa gracia de Dios. En Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En Efesios 2:8 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don o un regalo de Dios. En cuarto lugar, la cuarta sola, solus Christus, quiere decir solo Cristo. Solo Cristo. Pero nosotros estamos acostumbrados a saber que solo Cristo, sí,
pero en el catolicismo romano dice que hay una corredentora, que sí es Cristo, pero también es María. Y es Cristo, pero también el santo tal. Y es Cristo, pero también esto, lo otro, lo otro, lo otro. Pero en el cristianismo, en la Reforma Protestante y en el cristianismo bíblico, es solamente Cristo, no Cristo y otros agregados. Porque si uno le agrega cosas, es como decirle, Jesús, lo tuyo no alcanzó. Sin embargo, cuando Jesús murió, dijo, terminado está, concluido está. Él hizo toda la obra, pagó un altísimo precio para que el Padre nos regalara la salvación. No es que la salvación sea gratis, tuvo un precio altísimo. No fuimos comprados con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. A Él le costó su vida. Y hoy nos ofrece salvación y vida eterna gratuitamente. Así que el hombre es libre de aceptar o de rechazar. Solo Cristo. Quiero mostrarte algunos versículos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo, solo Cristo. Ese es un versículo que tendrías que memorizar. Otro texto, primera de Timoteo 2, 3 al 5, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Sin embargo, antes se enseñaba, antes de la Reforma, que si no venía a la misa, que si no confesaba con el sacerdote, que si no rezabas el rosario, no podía entrar al cielo. Es grave. Sin embargo, la palabra de Dios es muy simple, muy clara. Hay un solo Dios y un solo mediador. Vos para llegarte a Dios no necesitas de tu pastor. Allí en tu casa, en cualquier lugar, decís, Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te confieso mis pecados, estoy arrepentido. Y en el acto Dios te lo perdona. No precisás que la iglesia, que un pastor o un sacerdote interceda por vos. Vos tenés acceso a la presencia viva de Dios. En quinto lugar, soli deo gloria. Quiere decir, la gloria es solo para Dios. La gloria es solo para Dios. Todo esto le lleva a uno a darle gloria a Dios, que no merecemos salvación, ni perdón, ni justificación. Sin embargo, Dios en su amor infinito nos ofreció todo. Entonces, debería brotar de nuestro corazón darle gloria a Dios. En el Salmo 96, 4 al 6 leemos, el Señor es grande y digno de alabanza, es temible más que todos los dioses, dioses con minúscula, los ídolos. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Importante esa expresión. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia, en su santuario hay poder y gloria. En Efesios 1, 4 al 6 leemos, en Él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si vos y yo somos aceptados por Dios, no es porque nosotros tengamos mérito, es porque Él te mira y me mira y nos mira a través de su amado Hijo Jesucristo. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en el corazón, Dios nos mira como reos de muerte, pero a partir de que tenemos a Cristo en el corazón viviendo nosotros, Dios nos mira como hijos amados. Nos ama, nos cuida y Él pasa a ser nuestro papá espiritual. Esas son las 5 solas que realmente nosotros tenemos que mantener, tenerlas muy en claro.
Como reflexión final yo quiero decir, en este tiempo, muchas iglesias evangélicas tendrían que tener una reforma no protestante, una reforma evangélica. Porque hoy, antes vendían las indulgencias, pero hoy hay un canal mundial que se lo ve en todo el mundo, que está vendiendo la gracia de Dios. Dice, corre al teléfono, hace un pacto, pone $1,000 y Dios te va a bendecir, te va a unir el matrimonio. Estafadores están vendiendo la gracia de Dios. Lo que hicieron los católicos romanos en el medioevo, ahora lo están haciendo los neopentecostales. Vos querés que Dios te dé un negocio próspero, sembrá, hace un pacto y la gente inocente corre y envía dinero. Hoy tendría que haber una reforma evangélica, no en todas, pero en una gran cantidad de iglesias neopentecostales que están vendiendo la gracia de Dios. La Biblia dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cobran para orar, cobran para esto, cobran para el otro, y Dios no cobra nada. Entonces, ¿dónde queda el dinero? En sus bolsillos. Son ladrones, salteadores, y hay que decirlo y denunciarlo. Y no creas eso, porque Dios es un Dios de gracia, que Dios te va a bendecir sin que le pagues. No le pagues nada a Dios. Pastor, y no tengo que ofrendar. Esa es una cuestión de gratitud a Dios. Pero Dios no te va a hacer un juicio. Pero si vos estás tan agradecido a Dios por lo tan grandioso y bondadoso que fue, obviamente que vos le vas a dar ofrenda, le vas a dar diezmo, le vas a dar, pero no para que Él te favorezca, sino porque Él ya te favoreció. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que no cobra, un Dios que no quiere castigar, quiere perdonar, quiere salvar, quiere dar vida eterna, quiere llevarte al cielo. Y si todavía hay alguien que conoces que no es candidato para ir al cielo, la única oportunidad es la vida. No hay purgatorio. Una vez que la persona cerró sus ojos, tuvo un paro cardiorrespiratorio, se terminó. O va al cielo o va al infierno. No hay rezo que valga. Así que no hay que demorar. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos habla.